Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy nos adentramos en una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco en vilo. Estamos hablando de algo que ha sacudido hasta los cimientos del mundo del espectáculo y las redes sociales, la impactante noticia sobre Ozge y Serkan que ha sorprendido a propios y extraños. Si han escuchado bien, la pareja que muchos admiraban, la que parecía tenerlo todo y proyectaba una imagen de idilio perfecto, parece estar envuelta en una situación que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Estamos aquí para desglosarles con el mayor detalle posible todo lo que sabemos hasta ahora, los rumores que circulan como la pólvora, las reacciones de sus seguidores más fieles y las implicaciones que esto podría tener para el futuro, tanto personal como profesional, de Ozge y Serkan. Prepárense porque esta historia tiene muchos giros inesperados y, créanme, cada nuevo dato nos deja con más interrogantes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta exclusiva que ha paralizado a medio Internet, les invito a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Denle al botón rojo que ven en pantalla y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme porque vienen cosas muy interesantes, análisis profundos y, quién sabe, quizás hasta alguna primicia más adelante. La noticia, que explotó como una bomba de relojería en el universo mediático el 30 de noviembre de 2025, ha sido un auténtico terremoto. Ozge y Serkan, quienes hasta hace muy poco se mostraban como una pareja sólida, feliz, unida y, seamos sinceros, envidiada por muchos, se han visto envueltos en un torbellino de especulaciones que no da tregua. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, surgieron rumores muy discretos, casi susurros en los rincones más oscuros de los foros y grupos de fans. Se hablaba de tensiones, de un posible distanciamiento, de pequeñas grietas en la fachada, pero nada que realmente hiciera pensar en la magnitud de lo que ahora se está comentando y que ha llegado a las portadas de las principales publicaciones. Los primeros indicios serios, aquellos que empezaron a hacer sonar las alarmas de los medios más avezados, comenzaron a aparecer hace unas semanas, quizás un par de meses antes de la explosión oficial. Varios medios de comunicación, tanto turcos, su tierra natal, como internacionales, empezaron a publicar artículos con titulares cada vez más llamativos, pero aún vagos y cautelosos. Se referían a problemas en el paraíso, a una crisis inesperada en la relación, a un futuro incierto para la pareja estrella. Sin embargo, la confirmación, o al menos lo que se presenta como tal y ha encendido todas las luces rojas, llegó hace muy poco y ha sido realmente impactante, dejando a muchos con la mandíbula desencajada. Hasta ahora la información oficial es sorprendentemente escasa, un hecho que, como suele ocurrir en estas situaciones, ha dado pie a una avalancha imparable de especulaciones, teorías conspirativas y dimes y diretes. Lo que sí parece estar prácticamente confirmado, a pesar de la ausencia de un comunicado conjunto oficial, es que hay una ruptura, o al menos una separación inminente o ya consumada, entre Ozge y Serkan. Los detalles exactos de esta separación son precisamente lo que está generando el mayor debate y lo que alimenta la curiosidad insaciable del público. Algunos murmuran que se debe a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales, que sus caminos artísticos se están separando de forma radical y que esa divergencia ha afectado irremediablemente su relación personal. Otros, con un tinte más picante y malintencionado, hablan de supuestas infidelidades por ambas partes, o por una de ellas, aunque esto, hasta el momento, no tiene absolutamente ninguna fuente fiable que lo respalde, más allá de los comentarios anónimos en redes sociales. Lo que sí podemos constatar objetivamente y lo que notaron sus seguidores más ávidos y atentos, es que la pareja, que construyó una imagen pública de amor incondicional, complicidad y felicidad contagiosa, ha dejado de compartir publicaciones juntas en sus redes sociales de forma tan asidua como antes. Sus seguidores, que son legión y que rastrean cada uno de sus movimientos virtuales, notaron este cambio de manera casi instantánea. Las interacciones disminuyeron drásticamente, las fotos juntos se volvieron extremadamente escasas, casi inexistentes, y los comentarios de todo bien, juntos siempre, o la pareja perfecta empezaron a desaparecer de sus comentarios, reemplazados por preguntas inquietas y emoticonos de preocupación. Ozge, conocida por su carácter reservado pero a la vez fuerte y determinado, ha mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema. Sus últimas publicaciones en Instagram, Twitter y otras plataformas se centran exclusivamente en su trabajo en proyectos futuros, en sesiones de fotos profesionales, y parece estar completamente enfocada en potenciar y expandir su exitosa carrera.
Sin embargo, algunos de sus seguidores más perspicaces, aquellos que analizan cada story y cada publicación con lupa, han notado un tono melancólico, una cierta tristeza subyacente en algunas de sus stories recientes, quizás una sutil referencia a lo que está sucediendo en su vida personal, un reflejo de su estado de ánimo actual. Serkan, por su parte, es un poco más activo en redes sociales, pero tampoco ha abordado directamente la situación o los rumores. Ha compartido mensajes más genéricos sobre el amor propio, la superación personal, la importancia del crecimiento y la resiliencia. Son estas reflexiones una indirecta sutil hacia la situación que está viviendo, una forma de procesar sus emociones públicamente sin entrar en detalles. ¿O simplemente se trata de reflexiones generales que comparte con su audiencia? Es difícil saberlo con certeza y requiere una interpretación cuidadosa. Lo que sí es innegable, palpable y demoledor, es el impacto que esta noticia ha tenido en sus miles y miles de fanáticos. Los comentarios en sus publicaciones se han llenado de preguntas ansiosas, de mensajes de preocupación, de palabras de apoyo incondicional y de lamentos por lo que parece ser el fin de una era. Los fans de Ozge y Serkan, aquellos que los han seguido desde sus inicios en la industria, que han celebrado sus éxitos juntos y que han creído en su historia de amor, están divididos entre la profunda tristeza por lo que podría ser el fin de una relación icónica y la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Debemos recordar que Ozge y Serkan se conocieron en un set de rodaje, un clásico de las historias de amor en la industria del entretenimiento. Su química fue instantánea, tanto en la ficción que interpretaban como en la vida real, y esa chispa fue lo que cautivó a miles, si no millones, de personas en todo el mundo. Construyeron una relación que, al menos en apariencia, parecía inmune a las presiones de la fama, a los flashes constantes y a la vorágine del mundo del espectáculo, compartiendo momentos íntimos y profesionales, siempre proyectando una imagen de unidad, fuerza y amor eterno. La fecha del 30 de noviembre de 2025 será recordada, sin duda, como el día en que esa imagen de solidez inquebrantable se vio seriamente cuestionada, si no completamente destrozada. Las teorías proliferan en Internet a una velocidad vertiginosa. Algunos sugieren que la presión constante de las cámaras, los rumores incesantes, la falta de privacidad y la vida pública agotadora han pasado, finalmente, una factura demasiado alta a su relación. Otros creen, con una visión más pragmática, que simplemente las personas evolucionan, cambian, sus prioridades se modifican, y sus caminos vitales han tomado direcciones diferentes e incompatibles. Es fundamental mencionar y recalcar que hasta ahora ninguna de las partes, ni Ozge ni Serkan, ha emitido un comunicado oficial conjunto o individual que detalle los motivos concretos de su posible separación. La incertidumbre es el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones, y en este caso, la incertidumbre es enorme, casi abrumadora. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, las apariencias a veces engañan de forma radical, y quizás lo que parece un final definitivo sea solo una pausa, un tiempo para reflexionar, o incluso una nueva etapa en su relación, una que aún desconocemos. Nosotros, como canal, nos comprometemos firmemente a mantenerlos informados de cualquier desarrollo que surja en esta historia. Estaremos muy pendientes de cualquier declaración oficial, de cualquier indicio o pista que nos permita arrojar más luz sobre este misterio que mantiene a tantos en vilo. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza, es que la noticia sobre Ozge y Serkan ha puesto de manifiesto, una vez más, lo frágiles que pueden ser incluso las relaciones que parecen más sólidas y a prueba de todo, especialmente cuando están bajo el constante y despiadado escrutinio público. La comunidad de fans está, comprensiblemente, de duelo. Cuando uno admira a una pareja, tiende a proyectarse en ella, a creer en su historia, y la idea de que esa historia de amor llegue a su fin, o al menos a un punto crítico, puede ser profundamente decepcionante y dolorosa. Sin embargo, también es un recordatorio importante de que al final del día, Ozge y Serkan son seres humanos con sus propias vidas, sus propios desafíos personales, sus propias decisiones y sus propios caminos que recorrer. Hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo cómo otras parejas famosas han pasado por momentos similares, con rupturas anunciadas de forma sorpresiva que han dejado al público boquiabierto y luego, en algunos casos, con reconciliaciones igualmente inesperadas que han reavivado la esperanza. Es un ciclo que parece ser parte intrínseca del ADN del mundo del entretenimiento, una montaña rusa de emociones y de relaciones que desafía la lógica. Ahora, ¿qué podemos esperar para el futuro de Ozge y Serkan? En cuanto a sus carreras profesionales, ambos son artistas extremadamente talentosos y consolidados en sus respectivos campos.
Es muy probable que continúen con sus proyectos individuales, que sigan brillando en la pantalla y en el escenario, y tal vez incluso nos sorprendan con nuevas colaboraciones en el futuro, si la relación personal lo permite y las circunstancias son propicias. Lo que sí es seguro es que la atención mediática sobre ellos seguirá siendo intensa, casi asfixiante, y cualquier paso que den, cualquier decisión que tomen, será analizado con lupa por la prensa y sus seguidores. Para sus seguidores, este es un momento de reflexión, de asimilación y sobre todo, de respeto. Quizás sea un buen momento para recordarles que el apoyo incondicional, sin juicios precipitados, es lo más valioso que podemos ofrecer a nuestros ídolos, a las personas que admiramos. Independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas privadas, merecen respeto, comprensión y un espacio para gestionar su situación personal sin el acoso constante. En resumen, la noticia del 30 de noviembre de 2025 sobre Ozge y Serkan ha sido un auténtico terremoto mediático, un evento que ha mantenido a todos en vilo y comentando sin parar. Lo que comenzó como un murmullo discreto en los foros se ha transformado en una historia que acapara titulares y conversaciones, manteniendo a todos con el alma en vilo. La aparente separación de esta querida pareja ha generado innumerables teorías y especulaciones, alimentadas, en gran medida, por la crucial falta de información oficial detallada. Hemos analizado las pocas pistas disponibles, la reacción apasionada y dividida de sus fans, y el impacto que esto tiene en el ecosistema del mundo del entretenimiento. Les agradezco enormemente por acompañarnos en este análisis detallado y a veces, un tanto sombrío. Sé que es una noticia que ha dado mucho que hablar, que ha generado debate y que, seguramente, aún genera muchas preguntas sin respuesta. Por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué opinan ustedes sobre esta impactante noticia de Ozge y Serkan. ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos de la separación? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Cómo creen que esto afectará a sus respectivas carreras profesionales? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir juntos sobre este fascinante y a veces doloroso tema. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al día con esta noticia de última hora y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema, para que todos estén al tanto. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.